Una esposa trofeo. No funcionó demasiado bien, pero no funciona y que no funciona demasiado bien, debo decirles. Un montón de esposas trofeo no Esto en West Point. Mira otro. funcionan. Pero a mi amigo lo hizo feliz por un tiempo al menos. Pero encontró una nueva esposa. Vendió su pequeño barco, se compró un gran yate, tenía uno de los yates más grandes del mundo. Se mudó por un tiempo a Montecarlo y llevó una buena vida. Trump hunde el poco prestigio que le quedaba ante el ejército de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el señor Víctor del canal de Max Family sobre eso. ¿Qué está pasando con Trump? Amigos, espero que hoy tengan su cafecito para iniciar este en vivo porque tenemos mucho que ver. Realmente no había yo visto que un presidente en la historia del mundo, no digo de los Estados Unidos, del mundo de verdad, se parara frente a su ejército a hacer el ridículo de una forma tan épica como Donald Trump y también sorprendente porque en algunas partes parecía que ya no le subía el agua al tinaco, como en los tiempos de Biden. ¿Se acuerdan cuando todo desorientado se le iba la... Bueno, hay gente que ya dice que Trump no tiene condiciones de gobernar, ya está mal de la cabeza. Y unos dicen que su mayor miedo es tener Alzheimer como su papá. ¿Será realmente eso o es chisme nomás? avión y hablaba de una cosa. Bueno, Trump se subió ayer al escenario más importante que tiene Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, y resulta que lo primero que hace, ¿saben qué es? En lugar de hablar de algo motivacional frente a los cadetes, se le ocurre de la nada una historia sobre un millonario y obtener trofeos, esposas o esposas bonitas como trofeos, comprarse yates en Montecarlo. Miren, no es broma. Déjenme enseñarles. Una esposa trofeo. No funcionó demasiado bien, pero no funciona y que no funciona demasiado bien, debo decirles. Un montón de esposas trofeo no Esto en West Point. Mira otro. funcionan. Pero a mi amigo lo hizo feliz por un tiempo al menos. Pero encontró una nueva esposa. Vendió su pequeño barco, se compró un gran yate, tenía uno de los yates más grandes del mundo. Se mudó por un tiempo a Montecarlo y llevó una buena vida. Y el tiempo pasó y se... aburrido. 15 años después, la empresa a la que vendió le llamó y le dijeron: el negocio de viviendas no es nuestra área. Hay que entender cuando Bill Levitt estaba motivado. Iba a las obras todas las noches, recogía cada clavo suelto, recogía cada trozo de madera. Si había un perno o un tornillo en el suelo, lo recogía y lo usaba al día siguiente para armarlo. ¿Qué rayos? Ahí vimos a Donald Trump frente a más de 1,000 cadetes de la Academia Militar de West Point. Y lo primero que hace al pararse es sacar una anécdota que parece, pues, de una borrachera, ¿no? De un tipo que ya está mala copa, que no sabe de lo que habla. De verdad me recordó a esta parte de Los Simpson, en donde, pues, el abuelo de Los Simpson empieza a sacar estas estrategias de decir cosas sin sentido. Smithers, traiga unos rompehuelgas como los de los años 30. No podemos romper huesos como antes, pero tenemos nuestros métodos. Un truco es contarles historias que no llevan a ningún lado. Como cuando tomé el tren al pueblo de Popo Locos. Necesitaba cambiar suelas a mis zapatos, así que decidí ir a Villa Mastuerzo, que es lo que antes se llamaba Popo Locos. Entonces me até una cebolla cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Bastante bueno. Entonces ahora en vez de pegar a la gente como en los años 30 en algunos lugares, tenemos que hacer otras cosas, hablar sin sentido para desviar la atención de la gente. Bien, un boleto de tren costaba 5 centavos. Y en esos tiempos, las monedas de 5 tenían retratos de abejas tallados y decía: dame 5 abejas por una peseta. Bueno, ¿dónde me quedé, eh? Sí. Lo importante era que tenía una cebolla en el cinturón, que estaba de moda en esos días. No había cebollas blancas por la guerra. Solo se podían conseguir esas amarillas grandes. En mis tiempos, tener una esposa trofeo era lo mejor, pero si tenías dos y un yate, como mi amigo de real estate. Y fíjense, no fui el único al que se le ocurrió esto. Antes de que pusiera el clip, me había escrito Tomás de la Ricarda y me puso lo mismo. Es como las historias del abuelo Simpson. Y luego me puso: teníamos una cebolla en el cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Igual, tal cual. Ya nada más faltó que Trump sacara su celular y enseñara fotos del yate, ¿no? Y de las esposas trofeo de su amigo. Eso fue raro, bastante raro. Delante de cadetes, oficiales del ejército. ¿Para qué era hacer? ¿Por qué hacer él? No me sale. ¿Por qué hizo eso? De verdad, amigos, que es irónico. Díganme ustedes si parece que Trump estaba cuerdo
al hilar esas ideas de historias que no tenían sentido. Bueno, dijo cosas graves y cosas que lo exhibieron en ridículo. Porque resulta que mientras Trump se le iba al avión con esto de los clavos en el piso, negocios inmobiliarios, esposas trofeo, pues los cadetes estaban ahí de pie en el sol con cara de qué rayos nos está hablando el abuelo Simpson. Pero además, amigos, hay que entender que esto era justamente en la ceremonia de graduación de West Point. Y Trump lo convirtió en uno de los actos, amigos, que se supone que es el más solemne del ejército de los Estados Unidos, en un verdadero show. No hay, amigos, una sola mención concreta de Trump en su discurso de ayer, alguna estrategia militar global, no hay ninguna referencia a las amenazas actuales que sufre, por ejemplo, en materia militar, ¿no? No hay un análisis geopolítico, no hay una... ¿Qué es lo que se espera cuando va un presidente a un momento ceremonial como este? Es lo que se espera, ¿no? remembranza de la historia del ejército de los Estados Unidos que pudiera motivar a los cadetes. Vaya, ni siquiera habla bien de la tecnología militar de los Estados Unidos, pero lo que sí hace es una historia larguísima sobre cómo se ataba una cebolla al cinturón, su amigo que conseguía esposas como trofeo, que tenía yates y que después de tener una industria inmobiliaria se fue a la quiebra. No tenía sentido lo que estaba diciendo Donald Trump. Y ahí es cuando la gente comenzó a entender que a lo mejor ya no le sube el agua al tinaco. ¿Será realmente otra vez el mundo está siendo liderado por alguien que no es el presidente? Porque obviamente Biden ya no tomaba las decisiones, eran otras personas. ¿Y será que está pasando lo mismo con Trump? Porque cuando te faltan las ideas coherentes, pues lo único que te queda es sacar precisamente esas anécdotas que no vienen al caso, ¿no? Y por cierto, Trump sacó varias otras joyas de las que vamos a hablar aquí, que no venían ni siquiera al caso, pero que al final pues las saca una y otra vez, agarra a los cadetes como público cautivo para lanzarles un sermón ideológico y también pues para decirles que el ejército no va a ser usado como escudo de propaganda personal. Vean nada más lo que sale a decir Trump ahora, que yo no me figuro qué es lo que se imaginaba Trump que era el ejército antes de que él llegara. El consenso general no es algo común. Vamos a ello. Tenemos mucha gente inteligente, pero es necesario el sentido común. Hemos liberado a nuestras tropas de la politización divisiva. No se impondrán más teorías críticas sobre raza o género a nuestros valientes. Eso creo que acá tiene coherencia. Acá habla cosa con cosa. Porque ¿qué hizo? La prohibición de clasificación de las personas en el ejército por género y pone que hay dos sexos, masculino y femenino, y si no querías ser parte de esta división, como siempre se hizo, no podías estar en el ejército. Hombres y mujeres uniformados, ni a nadie más en este país. Eso podemos buscar acá, lo encontramos. Trump saca la distinción de género del ejército. Eso encontramos. Los militares. Acá. Mira, Trump anuncia que las personas transgénero no podrán servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Oh, es peor. Es peor de lo que había dicho. El presidente de Estados Unidos anunció. Ese es de 2017, que era un actual. Acá, vamos a ver acá. Ese. De France 24. Trump ataca radicalismo de género en el ejército y ordena creación de cúpula de hierro estadounidense. Entonces, ¿dónde está? Una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump se titula Eliminar el radicalismo de género en el ejército. Parece ser una referencia a las tropas transgéneros en el ejército, pero el texto del orden no estaba disponible de inmediato. Entonces, acá sí, era eso que hablamos, ¿no? Hegseth prometió introducir cambios en el Pentágono y ha hecho la eliminación de la diversidad, equidad e inclusión de las Fuerzas Armadas una de sus principales prioridades. Y acá creo que tenía algo también para quien era negro, todo eso, para entrar en el ejército o subir a oficiales, esas cosas que creo que también sacó. Estoy pensando en los chicos y chicas de Guam, Alemania, Fort Benning, todo eso, bueno. Acá está. ¿Será que tenemos más alguna cosa? Y acá pone que va a... Acá está el otro.
Ya. Estados Unidos retirará militares transgéneros del ejército, también va a sacar militares, y empezó a sacar, ¿no? Y militares transgéneros. Entonces, toda esa cosa, si quieres servir al ejército, sos del sexo masculino o del femenino, y no, de 12 géneros, ¿no? Y no más de eso de, bueno, de tener varios géneros. Creo que está hablando de eso. Y no tendremos hombres jugando en deportes femeninos nunca más. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con el ejército de los Estados Unidos? No, creo que acá sí está de acuerdo con su pensamiento y de los que lo siguen. Para ejército, para decir más que nada a sus votantes, mira, yo hice eso y ustedes que están acá me agradezcan porque el ejército ahora va a ser mejor porque cambian esas ideas de género. Dice que reformó al ejército estadounidense, que ya no va a haber estas políticas de género dentro del ejército de los Estados Unidos. ¿Saben a qué me recordó hablando de los Simpson? A que yo creo que Trump se figuraba que antes de su presidencia entrar al ejército de los Estados Unidos era una cosa de estas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! Ay, que estés quieto, tienes una chispa en el cabello. ¡Quítamela, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¿Qué tenía que ver esto de la ideología de género y de hombres compitiendo en deportes de mujeres con el ejército de los Estados Unidos? ¿Y cómo dice que ahora que él llega las cosas cambian? O sea, que antes, ¿qué era? O sea, para Donald Trump y su soberbia, ¿qué pensaba que era el ejército de los Estados Unidos o entrenar en una academia militar estadounidense? ¿No les parece que todo esto huele, pues no solo a una falta de respeto, algo como medio de mal gusto para los propios cadetes? Y miren, el momento más patético del discurso que vimos ayer de Trump, que eso ya es mucho decir, en plena ceremonia de graduación en esta academia de West Point, pues Trump se para frente a 1000 cadetes y suelta esta joyita que dice que Estados Unidos diseñó, no me lo van a creer, fíjense nada más lo que dijo, dijo que diseñó misiles hipersónicos y que durante la administración de Obama los rusos llegaron y se los robaron. Mira. ¿Pueden ustedes creer esto? Dice que él está reconstruyendo precisamente eso que le quitaron a Estados Unidos porque ellos tenían la tecnología hipersónica. Bueno, entonces al final hablo en cosas del ejército. Si es en serio, ya es otra cosa. Pero les robaron los planos y ya no se acordaban cómo hacerlo, como si se robaran una USB del Pentágono, ¿no? Oye, ¿no viste lo que dejé yo aquí en una memoria? Pues no sé, güey, vino el Putin, se llevó algo de ahí, pero no sé si era eso. Ah, cabrón. Vean nada más esto que dijo, que realmente, por muchas razones, amigos, simplemente no tiene ningún sentido. No se vayan muy lejos. Hay 8 cadetes aquí hoy que aceptaron el reto de diseñar su propio cohete hipersónico. Nos vendrían bien, construyéndolos ahora mismo. Oigan, por si no lo sabían, déjenme decirles que nos robaron el nuestro, nosotros lo diseñamos, nos lo robaron durante la administración de Obama, nos lo robaron. Mira. ¿Sabes quién lo robó? Los rusos lo robaron. Algo malo pasó, pero ahora somos nosotros los diseñadores, ahora los estamos construyendo. Mira. Bueno, ya no sé ni qué decirles aquí de verdad. O sea, es que no tienen ni la más mínima idea, me estoy mordiendo la lengua, de lo que está diciendo el señor. No sabe que los misiles hipersónicos, a ver, no tiene ni pies ni cabeza el que diga que se los robó Rusia. No sabe ni cuándo se inventaron, no sabe cuándo se desarrollaron, mucho menos entiende qué carajo significa la tecnología hipersónica al parecer. Miren, y se los voy a decir con datos reales porque en este canal hemos hablado mucho de la tecnología hipersónica desde que China sacó su primer prototipo y cuando Rusia los ha usado precisamente en el conflicto con Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchísimo fundamento para hablar de esto y no somos estrategas militares o... Entonces Trump debería de saber mucho más que esto que nosotros. A ver, Estados Unidos... Es una pendejada lo que dijo. No fue el primero en desarrollar la tecnología hipersónica. Punto. Ni siquiera en papel, vaya. Hasta la propia Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, que se llama GAO, que sí existe, publicó un informe que nosotros en aquel momento lo pasamos aquí junto con Alba, cuando China había lanzado su primer prototipo. Y de eso que les estoy hablando del 2021, del informe de la GAO, que salía a Estados Unidos a decir pues que estaban preocupados porque se estaban quedando atrás en el desarrollo precisamente de armas hipersónicas frente a China y Rusia. ¿Qué quiere decir? La dificultad, pues que estaría la dificultad acá de admitir, ¿no? Estados Unidos que fue pasado de algunas tecnologías militares. Conocían que ellos no sabían cómo hacer la tecnología hipersónica. No solo no la inventaron, no tenían la más mínima idea y siguen sin tenerla de cómo desarrollarla. Segundo, amigos, esta tecnología hipersónica de la que dice
Donald Trump que le robó Rusia, que si no ellos ya la tuvieran, no existía en los tiempos operativos de Obama. O sea, cuando Obama era presidente, no se hablaba ni siquiera en bosquejo de la tecnología hipersónica, que no lo dudo que China ya estaba trabajando en eso, pero aún no la había desarrollado como capacidad militar. En el 2010, amigos, ni siquiera había un programa formal financiado por el Pentágono para producir misiles hipersónicos a escala real. ¿Cómo lo sabemos? Por los gastos del Pentágono. Y porque es la fecha en que no la tienen, digo. Entonces, mientras Trump saca esto de la amenaza rusa, de que Rusia llegó... ¿Cómo pudo pasar eso, no? Se hizo pasar por repartidor de café Putin en el Pentágono y conectó la USB a la computadora, como en las películas, ¿no? Es torpe decir una sandez de esa frente a cadetes que se van a graduar. ¿Qué saben de eso, por Dios? Además, una cosa, ¿cómo puede decir que Rusia le robó los planos del Pentágono cuando Rusia no fue la primer potencia en desarrollar la tecnología hipersónica? Fueron los chinos, carajo. En el 2019, acuérdense que ellos lanzaron su misil DFZF, se llamaba. Y fue la gran panacea porque podía, digo, era un prototipo modesto, pero ya era hipersónico porque alcanzaba de Mach 5 a Mach 10. Y maniobraba, incluso hasta sacamos en ese entonces nosotros aquí un clip de AFP, ¿no? Bueno, años después, pero en el 2019 todavía no estaba el canal. Pero lo sacamos cuando AFP lo anuncia de cómo funcionaba la tecnología hipersónica. Entonces, no fue Obama y no fue Rusia. Rusia sí lanzó la tecnología hipersónica y la tiene, pero China la saca primero en el 2019, Rusia la saca en el 2020. Acuérdense, es el Avangard, que también alcanza. De hecho, en ese entonces, cuando Rusia lo lanza, le dice a China, agárrate, porque China saca su primer prototipo de Mach 5 a Mach 10 y Rusia saca el Avangard que alcanzaba Mach 20. Y desde entonces, pues ya sabemos lo que ha venido, ¿no? Después viene el Oreshnik y todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes para desmentir algo que ni siquiera tendríamos que desmentir porque es una completa tarugada. O sea, ni siquiera es un punto de discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que esto se lo robó? Bueno, bastante raro la cosa acá, ¿no? Pero de forma general yo diría que inicialmente sí, habló unas cosas que no habló cosas que no tenía sentido hablar en una graduación de West Point, pero los otros sí, había sentido la cuestión de género en el ejército, acá de los misiles, ya es cierto, ¿no? Ya es otra cosa que posiblemente no es cierto. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios acá. Bueno, y por eso hay mucha gente que dice que Trump ya empieza a dar señales de sanidad, de problemas mentales. ¿Será que realmente o será chisme? Le he dicho antes que Trump consume demasiado fentanilo. Trumpete se está describiendo a sí mismo. Un mono en la Casa Blanca. Qué vergüenza, cómo me he reído. Está hablando del mismo. No sabe cómo sacar sus frustraciones. Él ya está cachoneando. Y no sabe lo que dice. Realmente no tiene nada de honorabilidad. Es un descaro, una vergüenza. Qué decepción para los cadetes. Después de tanto esfuerzo que han hecho ellos para graduarse, su presidente sale con puras cosas fuera de lugar y cero agradecimiento y motivación a su gran esfuerzo. Bueno, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será cierto eso? Deja los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.